a mí me gusta mucho en un artículo que Robert Alexis establece 4 características de los derechos fundamentales: máxima validez jerárquica, máxima importancia en el objeto, máxima indeterminación y, lo siento por eso me está olvidando todo. Entonces, esa importancia en los derechos fundamentales que Alexis la caracterizaba ha dado lugar a una doctrina abundante sobre cuál es el sentido de los derechos fundamentales y cuál es la forma de materializarlos. Luego me preguntaba cuál sería el 4º elemento dentro de esta lista que estábamos haciendo, y llegaba al de la constitucionalización del derecho. Algunas características de los derechos fundamentales se implicaban obviamente en el postulado o en la concepción de constitucionalización del derecho. Aquellas características como efecto de irradiación en los derechos fundamentales, su indeterminación en el objeto, hacían posible que los postulados constitucionales rompieran esa órbita que existía otrora entre el derecho constitucional y el derecho privado y el derecho y las demás ramas del derecho no constitucionales. Esa constitucionalización del derecho, yo decía, en 5º lugar, ha dado pie a otro fenómeno que me parece muy importante, que es el llamado la descodificación del derecho. Acá en América Latina, José Iturraspe, en España, de Castro y Bravo, han estudiado ese fenómeno de la descodificación del derecho, cómo las concepciones clásicas con las cuales nosotros nos criamos, por así decirlo, en el mundo jurídico han cambiado. Ya no se trata de un derecho reducido a los códigos, sino de un derecho que además de los códigos se debe revisar en la Constitución, se debe realizar en las leyes especiales, se debe revisar en los tratados internacionales, etc. Luego me preguntaba cuál sería la otra característica importante para resaltar, y llegaba a considerar uno de los fenómenos que, citando a Boaventura de Sousa, pueden ser importantes, y es el de la transnacionalización del ordenamiento jurídico. No solo contamos ahora con regulaciones nacionales, el Estado-tiempo no es el Estado-nación, sino hay que revisar también, además de las prácticas locales, las prácticas transnacionales, las regulaciones de convenios, tratados internacionales, las decisiones de órganos internacionales han hecho o se han convertido en una fuente importante del derecho que ha venido a variar la concepción de otrora sobre el ordenamiento jurídico. Por último, ¿cuál era la característica con la que yo quería terminar esta pequeña segunda historia que les quería contar? Y que está muy ligada a lo que les referí en la historia anterior, y era la característica referida a que ha cambiado la forma de estudiar el derecho. Si ha cambiado el paradigma actual del derecho, si tenemos objetos diferentes, si tenemos métodos diferentes, la implicación necesaria es a que cambie la forma de estudiar el derecho. Diego López Medina, en su escrito sobre teoría impura del derecho, en sus primeras páginas muestra eso, la importancia de cambiar la forma de estudiar el derecho, de que no sea un derecho que se aprende de memoria aprendiendo los códigos, sino un derecho que necesita interpretarse, que necesita integrarse, que necesita recurrir a materiales jurídicos de diferentes órdenes. Y esas eran las 7 características que yo quería contarles de esa segunda historia. Ahora, la tercera historia es mucho más breve y que yo lo llamé la invitación, es la siguiente. A veces uno, cuando tiene algo que le parece interesante, que le parece importante, le gusta presumir. Y yo quiero presumir de algo en especial ahora, y es de los docentes que tenemos dentro de la especialización y de los cuales ya tenemos confirmados para esta primer semestre. Paso en alto al doctor Andrés, que ahorita les referiré a algunas cosas de la hoja de vida, y llamo o les traigo a colación el siguiente docente después de esta primera clase, que yo sé que ustedes han escuchado también hablar de él, que es el doctor Diego López Medina, que ha sido, no sé, importante por sus escritos como Teoría impura del derecho, que les refería a la letra y el espíritu de la ley, el derecho de los jueces, interpretación constitucional, la del juez como director del proceso, que fueron los dos escritos finales fueron escritos que él hizo para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Después del doctor Diego López nos acompañará el doctor Mauricio García Villegas, un importante teórico del derecho, los más sobresalientes también a nivel no solamente colombiano, sino latinoamericano.
clase simbólica del derecho, coautor de Caleidoscopio de la Justicia, que es una persona que ha trabajado las teorías sociológicas y que las ha tratado de aplicar al ordenamiento jurídico colombiano. Posterior al doctor Mauricio Villegas nos acompañará el doctor Juan Jacobo Calderón, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, docente de la Universidad de los Andes, que tiene un libro que es muy conocido a nivel local, que se llama La constitucionalización del derecho privado, la verdadera historia del proceso de constitucionalización en Colombia, y es una persona que dentro de su carrera académica ha hecho de pronto o ha dado un gran salto, un gran impulso por tocar estos temas que para nuestra especialización serían muy pertinentes. Posteriormente nos van a acompañar el doctor Juan Abelardo Hernández. El doctor Juan Abelardo Hernández, como les contaba a algunos de ustedes, es un docente que viene de México, una persona que ha trabajado el tema de la argumentación jurídica, de la lógica estoica. Es una persona que yo les comentaba, les decía, ha publicado en editorial Osmo. Es una persona que ya igual nos confirmó que va a venir. Posteriormente nos va a acompañar el doctor Jessica Carrillo de la Rosa, una persona que trabaja el tema de la argumentación jurídica y tiene un escrito que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, que es producto del trabajo que él hizo en la maestría y en el doctorado que actualmente está cursando en la Universidad Externado. Y para terminar esta primera parte del semestre nos va a acompañar el doctor Castillo. El doctor Castillo es un egresado tomasino que actualmente es el candidato más opcionado para ocupar una plaza en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con esos antecedentes, yo presumo y digo que es, no que no salga de acá, pero para mí es la mejor nómina a los posgrados de Bucaramanga en Derecho, inclusive en otras especialidades. La verdad es que los docentes son pero tan importantes todos, y hemos hecho un esfuerzo para que nos acompañen y queremos que todos compartamos con ellos. La verdad es un orgullo para mí y presumo de eso, de la nómina que nos va a acompañar en esta primera corte. Entonces espero que los aprovechen, espero que compartamos y espero que podamos intercambiar diferentes experiencias con ellos. Ahora quisiera cederle la palabra al doctor Andrés Botero, pero antes me permito leer un pequeño extracto de su hoja de vida, ya que lamentablemente si uno busca en el similar la hoja de vida y la producción académica es tan extensa que uno no sabe qué quitarle, qué no quitarle, porque le termina reduciendo cosas que uno diría de pronto no es pertinente. Entonces, ese resumen de la hoja de vida del doctor Andrés Botero es el siguiente. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, también es licenciado en Filosofía y Letras de la misma universidad. Resaltamos dos especializaciones. Él es especialista en docencia universitaria y especialista en contextualización psicosocial. También tiene dos maestrías, es magíster de la Universidad de Huelva, es magíster también de la Universidad de Messina y es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene producción en diferentes temas, tiene producción en el tema de filosofía, tiene producción en el tema de la teoría del derecho, de la historia de la teoría del derecho, inclusive yo he visto artículos, he leído artículos de él que tocan temas penales, y siempre la intención, o yo he visto la preferencia que él ha tenido es por el estudio de la historia del derecho o la historia de la filosofía. Yo lo digo personalmente porque tuve la oportunidad de compartir con él, porque fui estudiante de él en una clase que él dictaba en la UIS, y la verdad es que me pareció de uno de los 3 mejores docentes de esa maestría, el doctor Andrés Botero, y por el tema que él toca, las capacidades, los estudios, para mí es un honor cederle la palabra al doctor Andrés Botero.